Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Me llamo Margaret Evans. Tengo 64 años y, durante 8 largos años, viví con un profundo vacío en el corazón. Un silencio denso y pesado. Un silencio que no era de paz ni de descanso, sino de rechazo, de dolor silencioso. Mi única hija, Emily, dejó de hablarme. No por un accidente. No por una pelea devastadora. No. Este silencio gélido nació el día que me atreví a pedir el divorcio. Puede parecer banal, casi cotidiano hoy en día. Pero en mi familia, fue un terremoto. Estuve casada con James Evans desde 32 años, un hombre íntegro, respetado y apreciado. Enseñó Derecho Constitucional en la Universidad de Boston y a menudo lo invitaban a conferencias y a mesas redondas. Brillaba en la sociedad. Yo era, bibliotecaria en una escuela pública, una mujer discreta y seria, interesada en los libros y los niños. Juntas, teníamos esa apariencia que otras parejas envidiaban: estabilidad, elegancia, educación. Pero todo esto fue solo una cáscara vacía. Detrás de los muros de nuestra hermosa casa colonial en Brooklyn no hubo risas ni calidez. Ni gritos, ni discusiones, pero un silencio ácido, una indiferencia diaria, una distancia medida no por el metro, sino por el alma. Vivíamos como dos colegas obligados a compartir la misma oficina, cada uno inmerso en su propia rutina, su propio mundo. James llegaba tarde a casa, comía rápido y luego desaparecía en su oficina con una botella de whisky. Ni una mirada. Ni una mano en mi hombro. Ni siquiera un «¿Qué tal tu día, Margaret?». A veces me pregunto si no me había convertido en un mueble en esta casa, útil, silenciosa, siempre en su lugar. Más me aferré. Para Emily. Ella era nuestro tesoro, nuestra única hija. Quería que tuviera una infancia dulce y estable. Que creyera que sus padres eran un baluarte contra el mundo. Así que sonreía. Cocinaba. Organizaba fiestas de cumpleaños, le cosía disfraces para las obras de teatro del colegio, le pegaba notas tiernas en la puerta del refrigerador. Contenía mis lágrimas por las noches para que no me oyera llorar en el baño. Recuerdo una Navidad en particular. Tenía 12 años. James había olvidado comprar el regalo que ella le había pedido. Le dio un sobre con dinero. Ella lo miró decepcionada, pero no dijo nada. Fui yo quien fue a comprarle lo que quería al día siguiente, fingiendo que era una sorpresa tardía de su padre. A menudo me sentía, madre y padre al mismo tiempo, emocionalmente hablando. Y sin embargo, a pesar de todos mis esfuerzos, vi Emily se acerca a su padre a medida que ella crecía. Él tenía el carisma, la presencia, esa forma de hablar alto y seguro en las cenas familiares. Yo era la sombra tranquilizadora, pero discreta. El día que Emily se fue de casa para ir a la universidad en Nueva York sentí un vacío aterrador. No el de una habitación que de repente queda demasiado silenciosa, sino el de un andamio colapsado. Fue como si hubiera estado allí todos estos años solo para ella, y ahora que ya no estaba, no sabía nada por qué me quedé. Recuerdo esa noche, sentado en la cocina. La cena estaba lista, como siempre. 2 platos, 2 vasos, 2 silencios. James llegó, comió, se levantó y dijo buenas noches sin levantar la vista del plato. La banalidad de la escena me destrozó. Limpié la mesa, lavé los vasos y luego fui al baño. Me miré en el espejo. Mi cabello canoso estaba perfectamente peinado. Mi blusa estaba planchada. Todo parecía en orden. Pero mis ojos estaban vacíos. Y allí, en voz alta, como para despertar algo en mí, dije: Margaret, no estás muerta. Todavía no. Sostuve la mirada en mi propio reflejo. Fue como encontrarme conmigo mismo por primera vez en años. Y ese fue el principio del fin. O tal vez el comienzo de un comienzo. 3 semanas después, un martes por la noche, me senté frente a James en nuestra fría e inmaculadamente ordenada sala de estar. Él estaba leyendo el Wall Street Journal como siempre, con las copas en la nariz y un whisky medio vacío a su derecha. Yo sostenía una taza de té que no había tocado. Me temblaban las manos. Levantó la vista brevemente, antes de que dijera nada. Como si ya lo supiera.
Jaime, quiero el divorcio. Ninguna reacción inmediata. Ninguna sorpresa. Ni siquiera un ceño fruncido. Simplemente cerró el periódico, dejó las gafas, suspiró profundamente, luego asintió. ¿Quieres arruinarlo todo ahora, después de todos estos años? No gritó. No lloró. Su voz era neutra, casi hastiada, como si respondiera a un mal pronóstico del tiempo. Lo miré con incredulidad. Una parte de mí, incluso después de tanto tiempo, esperaba que lo intentara. Que me dijera que aún me amaba, que no quería perderme, que podíamos intentarlo, cambiar, reconstruir. Pero no. Se levantó, cogió su vaso y caminó hacia la oficina sin decir otra palabra. Eso fue todo, nuestra última noche como marido y mujer. Unos días después, estaba empacando mis cajas. Llevé solo lo esencial, algo de ropa, algunos libros, 2 portarretratos y una planta de interior que llevaba años sin florecer, un símbolo silencioso de mi vida de casada. Tomé un poco apartamento modesto en Salem a 40 minutos de Boston. Un dormitorio, una cocina diminuta, un baño sin espejo. Pero era, a mí por primera vez en mucho tiempo, respiré un aire que no llevaba la huella de un hombre desinteresado. Los primeros días fueron difíciles. El silencio de la casa era diferente, más pesado a veces, pero también, más cierto lloré entre mis sábanas, sola. Pero era un dolor sanador, no de resignación. Poco a poco fui reconstruido. Me inscribí en un círculo de lectores en la biblioteca municipal. Allí conocí Nancy, una viuda divertida y mordaz, que me arrastraba a noches de concursos literarios y almuerzos con jarabe de arce. Empecé a viajar solo, con una maleta ligera y un cuaderno donde anotaba mis impresiones. Descubrí Santa Fe, Savannah, e incluso un pequeño pueblo en Quebec donde nadie me conocía y donde pasaba horas caminando sin rumbo, solo para sentir que mis piernas existían. Tomé algunos clases de cerámica, y mis primeros jarrones parecían accidentes de la naturaleza, pero me encantaba sumergir mis manos en ellos, sentir la arcilla viva bajo mis dedos. Me encontré riendo durante un taller, cocina india, derramando accidentalmente cúrcuma sobre todo mi delantal. Incluso bailé baile latino, en una sala llena de mujeres y hombres más jóvenes que yo, pero que me aplaudieron cuando di 2 pasos seguidos sin tropezar. Estaba viva de nuevo. Por fin. Más Emily. Emily no me siguió. Recuerdo el día que la llamé. Había preparado lo que quería decir, sopesando cada palabra. El corazón me latía tan fuerte que tenía un nudo en la garganta. Cuando respondió, su voz sonó distante, apresurada. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» Le hablé con dulzura. Intenté explicarle que este divorcio no era una traición, sino un intento de supervivencia. Que la amaba. Que quería que ella entendiera. Pero ella me interrumpió bruscamente. «Eres egoísta, mamá. Papá está destrozado. Lo abandonaste». Me quedé paralizada. ¿Cómo podía decirle que él era quien me había abandonado hacía años? ¿Que ya no estaba, ni siquiera sentado frente a mí? ¿Que ya no me veía, que nunca me escuchaba? Emily, no sabes toda la historia. No, y no quiero conocerla. Ya no eres la madre que conocí. Y entonces entendí. No solo que me guardaba rencor, sino que había elegido un bando. Que prefería la imagen perfecta, el padre tranquilizador, la aparente estabilidad, a la confusa verdad de mi sufrimiento. Que no quería saber, porque saber la obligaría a dudar. Y fue la fin. El teléfono colgó, pero fue mi corazón el que lo desconectó. 8 años mirando la pantalla de mi teléfono todos los días, esperando un mensaje, una llamada, una notificación, cualquier cosa, que viniera de Emily. Pero no había nada. Ni una palabra en Navidad. Ni un feliz cumpleaños, mamá, ni siquiera uno apresurado. Nunca respondió a mis tarjetas, ni siquiera las que le enviaba tímidamente a su bandeja de entrada, sin mucho entusiasmo. Ella no vino en el funeral de mi hermana Ellen, su tía favorita. Ella no se dignó a responder a mis invitaciones para Acción de Gracias mientras cocinaba sola en mi pequeña cocina, rodeada de un silencio demasiado denso. Ella ignoró la boda de su primo Daniel, aunque siempre fue como un hermano mayor para ella. Me arañaron. Borrada de su mundo. Borrada de su historia.
Los pocos fragmentos de información que logré reunir vinieron indirectamente. Un antiguo vecino, señor Lindell, una vez me dijo que vio una foto de Emily en una revista local de Portland en una gala tecnológica. Una ex colega de la biblioteca, que tenía un primo que trabajaba en el mismo campo que ella, me dijo que Emily se había casado. El nombre de su esposo era Charles Whitmore, un nombre demasiado frío para mi gusto. A ingeniero informático, aparentemente brillante, muy ambicioso. Un hombre educado pero distante, por lo que entendí. Vivían en una casa moderna en Portland, Oregón, al otro lado del país, lo más lejos posible, geográfica y emocionalmente. Fui a ver sus perfiles en línea. Al principio, había algunas publicaciones públicas, fotos de viajes, fiestas, conferencias. Pero ninguna imagen de mí, sin recuerdos de nuestra vida pasada. Mi presencia digital había sido borrado, incluso las fotos de mi infancia que yo mismo había tomado habían desaparecido de sus álbumes. En su lugar, sonrisas congeladas, paisajes prístinos, almuerzos con amigos. Y yo estaba allí como un fantasma viva, pero ausente. Seguí escribiéndole. Cartas, a veces largas, a veces muy cortas. A veces una simple frase. Te amé desde el primer latido de tu corazón. Oh. Lo siento, incluso por lo que te niegas a escuchar. Nunca envié estas cartas. Los guardaba en una caja, en el cajón de mi escritorio, cuidadosamente doblados. Porque cada intento de contacto también era un intento de supervivencia, pero no estaba seguro de querer sobrevivir a otro rechazo. Lo peor no es la ausencia. Es la idea de que nuestro amor puede ser tan fácil olvidar. Aprendí a vivir con ello, este vacío. No desapareció, pero se convirtió en una especie de silencioso compañero de piso. Se sentaba conmigo por la mañana a desayunar, me acompañaba en los paseos junto al agua, se colaba en mis sueños y me despertaba en mitad de la noche. Con el tiempo, comencé a hablar de ella en pasado, casi mecánicamente. Cuando alguien me preguntaba si tenía hijos, respondía. Sí, tengo una hija, Emily. Vive en Portland. Pero, hace mucho que no hablamos. Y la gente asintió, avergonzada, sin saber si hacer preguntas. La mayoría no se atrevía. Guardaba sus fotos en un álbum al fondo de mi armario. Ya casi no las miraba. Era demasiado doloroso ver esa sonrisita con hoyuelos, esos ojos llenos de luz, y recordar que un día, esos mismos ojos me habían mirado con adoración. Yo era su madre. Su refugio. Y ahora, era el recuerdo de una traición. Y luego, esa mañana. Un frío domingo de enero. Esa mañana en la que el mundo parece congelado, suspendido en un silencio gélido. La luz grisácea apenas se filtraba por las cortinas de la sala, y afuera, la ciudad estaba cubierta por una fina capa de escarcha. Parecía como si incluso el tiempo dudara en avanzar. Me levanté temprano, como siempre. Preparé mi café solo y 2 tostadas. La radio sonaba una música suave, casi imperceptible. Sentado en mi silla junto a la ventana, vi cómo mi propio suspiro empañaba el cristal. ¿Rutina? Calma. Frío. Soledad. Fue entonces cuando el teléfono sonó. La pantalla mostró, número desconocido. Mi primer instinto fue ignorarlo. Recibo con demasiada frecuencia llamadas automáticas u ofertas ridículas de paneles solares. Pero algo, un escalofrío, una sensación inexplicable, me hizo contestar. ¿Hola? Un silencio. Luego una respiración jadeante, cargada de emoción. Y luego esa voz que no había oído en casi una década. Temblorosa, ahogada por el miedo, pero innegablemente, ella. ¿Mamá? Mi mano se resbaló, mi taza se me resbaló de la mano, se estrelló contra el suelo con un golpe sordo, salpicando la alfombra con café caliente. Pero no me moví. Me quedé allí paralizado, con el teléfono pegado a la oreja, sin aliento. ¿Emily? Mi voz era solo un suspiro. Una oración. No respondió de inmediato. Solo podía oír su respiración, irregular, como si hubiera estado conteniendo las lágrimas durante demasiado tiempo. Charles se ha ido. Su voz era ronca y estrangulada. Me pidió el divorcio. Me dijo que me había vuelto, distante. Fría. Cerrada.
Un silencio. Luego, como una puñalada. Como tú. Después del divorcio. Cerré los ojos. Me incorporé en la silla, como si mi cuerpo tuviera que contenerse de repente para no desplomarse del todo. Mi corazón latía con fuerza. Una mezcla de dolor, miedo y gratitud. Emily continuó, con la voz temblorosa, como si las palabras le costaran una parte de sí misma. Entendí cosas. Lo que debiste sentir. Lo que estabas pasando, atrapada en este matrimonio. Lo que me negué a escuchar. Me sentí mis lágrimas suben ardiente, irreprimible. Los dejé fluir. Cada palabra que pronunciaba desgarraba una capa de hielo en mi corazón, una capa que había construido a lo largo de los años para seguir adelante. Se quedó en silencio unos segundos y luego, con una voz más suave, casi infantil. Quiero verte. Sí, si todavía me quieres. Y allí. No pude contenerme, un sollozo profundo y animal surgió de ese lugar profundo dentro de mí que creía muerto. Mis hombros se estremecieron. Mi rostro se hundió en mis manos. Ella estaba regresando. Mi hija. Mi niña. Mi amor. Tras 8 años de ausencia, de silencio, de dolor. Cruzó la frontera hacia el pasado. Y tendió la mano. Balbuceé entre lágrimas. Siempre. Siempre, Emily. Siempre pertenecerás aquí. No había nada más que decir. Nada más cierto. 2 semanas después, un sábado por la tarde, el cielo estaba bajo y amenazaba lluvia. Esperaba junto a la ventana de mi sala, con una taza de té enfriándose en mis manos. Miré la calle vacía, con el corazón latiendo como el de una chica antes de su primera cita. Había sido 8 años de silencio, de distancia, de dolor congelado. Y ahora, ella llegó. Entonces la vi. Caminaba lentamente por la acera, con el rostro medio oculto bajo un abrigo demasiado grande, el que ya usaba a los 17 años, con las mangas siempre demasiado largas en las muñecas. En su mano derecha, una maleta negra, desgastada, como si hubiera caminado mucho tiempo antes de llegar aquí. Y en la otra mano, una foto. Cuando abrí la puerta, nuestras miradas se cruzaron. Y todo se congeló. Ya no era la adolescente vivaz que conocí, ni la joven adulta que había imaginado en mis recuerdos. Su rostro estaba cansado, marcado por noches de insomnio, penas que no compartimos, arrepentimientos que callamos. Sin decir palabra, entró. Se quitó los zapatos lentamente, como si temiera ensuciar el suelo. Dejó su maleta en un rincón del pasillo y luego caminó hacia la mesa de salón de madera, donde tantos recuerdos quedaron suspendidos en el aire. Ella le mostró la foto. Una foto de ella y yo. En su fiesta de graduación ella llevaba un vestido azul marino, yo una blusa color crema. Nos reímos. Nuestras cabezas se apoyaron una en la otra, con miradas cómplices. Ese día, recuerdo, me dijo. Nunca sueltes mi mano, mamá. Colocó la foto sobre la mesa, con cuidado, como quien coloca un trozo de cristal frágil. Entonces susurró, con la voz quebrada. ¿Podemos empezar de nuevo? No respondí de inmediato. Tenía un nudo en la garganta y los ojos empañados. Simplemente asentí y tomé su mano. Hablamos toda la noche. Sentados en el viejo sofá beige, con los pies encogidos bajo nosotros y una manta sobre las rodillas, como en los viejos tiempos. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, como para calentar nuestros corazones, congelados por los años perdidos. Ella lloró. Lágrimas espesas y silenciosas. Lágrimas de vergüenza, remordimiento, cansancio. Yo también. Nuestras lágrimas se mezclaron, lavando años de resentimiento. Ella medilló su matrimonio con Charles, los brillantes comienzos, la engañosa complicidad, las grandes fotos y los pequeños silencios. Luego, la lenta erosión. La mirada cambiante de Charles. Los reproches velados. La sensación de ser invisible, una extraña para sí misma. Y entonces esta frase, saliendo como un trueno en medio de un murmullo. Quería creer que eras el monstruo. Porque era más fácil que admitir que papá ya no te quería. Bajó la mirada, avergonzada. Guardé silencio. No intenté tranquilizarla.
Ni confirmarle nada. No reabrí las heridas. Acabo de comunicarme. Ella lo tomó. Y nuestros dedos se cerraron, como si nunca hubieran dejado de buscarse en la oscuridad. Esa noche se quedó a dormir. En su antigua habitación, que nunca había tocado. Lo había dejado allí sus libros de infancia, sus cuadernos de poesía, los dibujos que solía colgar en la pared. Incluso su viejo osito de peluche, con las orejas cosidas, todavía estaba sentado en la almohada. Al entrar, puso la mano sobre el escritorio, luego sobre el marco de fotos. Y de repente, se derrumbó en lágrimas. No solo de tristeza, sino de, atrás. De una forma de reconocimiento silencioso que aquí no se había borrado nada, ni siquiera ella. A la mañana siguiente, le preparé panqueques, como siempre. Los comió despacio, con los ojos brillantes, y me dijo: es curioso cómo algunas cosas pueden permanecer intactas, incluso cuando te has perdido. Desde ese día ella vuelve a verme cada mes, a veces solo para tomar una taza de té. A veces para contarme sobre su nueva vida, sus lecturas, sus dudas. Ella me envía mensajes, fotografías de sus paseos, de sus comidas cocinadas, incluso de sus nuevos intentos con la cerámica. Y hace unas semanas me dijo: sabes, si quieres, podríamos irnos juntas este verano. Solo tú y yo. Un viaje madre-hija. Podríamos ir a Savannah, o incluso a Quebec, como me dijiste en tus cartas. Sí, ella había leído mis cartas. Los que nunca envié. Y luego estaba este regalo, discreto, sencillo pero contundente. Y marco pequeño en madera clara, cubierto con papel de seda. En el interior, un cita manuscrita. El perdón no borra el pasado, pero puede escribir un futuro. Y abajo, en letra redonda, reconocible entre todas: te quiero, mamá. Gracias por esperar.